Empezar a grabar. Bueno, compañeros, sean bienvenidos a esta su clase del día 8 de mayo, ya para continuar nuestro curso aquí de la clase de Derecho Internacional Público. Les agradezco el que estén puntualmente como siempre. Es un gusto poder estar aquí y que, bueno, estén mejorando las condiciones para que regresemos pronto a las aulas. Yo creo que a ver si ya el próximo semestre estamos en esas condiciones. Acaba de anunciar ayer la jefa de gobierno que ya vamos al semáforo amarillo. Eso es bueno, habla de que, pues, como ciudadanos estamos haciendo nuestra parte y bueno, pues vamos a empezar. Hasta el momento, ¿alguna duda antes de comenzar? ¿Algo que tengan pendiente? ¿Todos tranquilos? ¿No? Muy bien. Bueno, pues, alguien está conectado. Ah, es Verónica, ya está por allí. Bueno, hoy el tema es sobre la responsabilidad de los estados. Está bastante amplio, de hecho, el tema lo vamos a ver en 2 sesiones, porque también la siguiente, pues vamos a ver temas que son muy de actualidad. Yo les quiero pedir que estén muy atentos a las noticias internacionales que están llegando. Sobre todo, yo creo que ustedes como buenos seguidores de las redes sociales, pues están al tanto de lo que está pasando allá en Colombia. Parte de este asunto también deriva en ilícitos internacionales de lo que estamos viendo. En las noticias, en muchos de los comentarios que se ven en el Twitter, en el Instagram, en Facebook, hay elementos que nos hacen suponer violación a los tratados internacionales, incluso a la Carta, a la Carta de la Organización de Estados Americanos, a la Declaración de los Derechos del Hombre y a todos un montón de tratados y convenios internacionales, sobre todo porque pues, estamos viviendo una situación difícil para nuestros amigos colombianos. Bueno, pero lo vamos a ver con un poco de calma. Entonces, comenzamos la clase, ya no tenemos nada ahí pendiente por ahí. Vamos a esto de la responsabilidad y que es bastante importante. La responsabilidad va inherente siempre a todo Estado o persona que tiene ciertas capacidades o decisiones o que puede hacerlas valer, y sobre todo en el ámbito internacional. ¿Cómo lo vamos a tomar esa responsabilidad objetiva? En materia civil, por ejemplo, hay un capítulo que se llama responsabilidad civil objetiva. Es cuando le causas un daño a alguien o objetos de tu propiedad le causan un daño o un perjuicio a ciertas personas o a los bienes de otra persona. Entonces acudes ante un tribunal a pedir que se te resarza el daño por la responsabilidad de alguien más. Es decir, ajeno a tu voluntad, tú tuviste un perjuicio o un daño en tu patrimonio y entonces, bueno, pues acudes. Les he comentado, no sé si aquí, pero en Derecho Internacional Privado les comento, quienes conozcan el rumbo de la universidad, bueno, seguro todos lo conocen, en la esquina de Copilco y Universidad está una tienda comercial muy famosa. Esta es la tienda de Walmart. Hace muchos años una niña iba con sus papás, suben a la escalera eléctrica y ya para bajar la escalera eléctrica le va a prensar el pie a la niña y entonces en un accidente brutal y terrible, bueno, pues le va a lesionar a la niña su piecito, le va a causar lesiones. Nos tuvimos que ir a los juicios del orden penal, ahí no lo logramos mucho, y entonces decidimos, mi socia y yo, otra de las maestras, ahí de la facultad, bueno, tomamos el asunto y nos fuimos al daño moral, pero atendiendo a que era una responsabilidad civil objetiva, es decir, la tienda obviamente no tenía las intenciones de lastimar a la hija de nuestros clientes, pero evidentemente al sufrir un daño en su propiedad por instalaciones de ellos en mal estado, pues tenían que ser responsables por este ilícito a todas luces de una falta de mantenimiento a una escalera que estaba ahí. Es un ejemplo sencillo, pero bueno, ese juicio lo tardamos casi 4 años en llevarlo, al final ganamos y fue bastante interesante porque combinamos derecho, peritajes médicos, peritajes socioeconómicos, incluso la capacidad económica de la demandada, porque en algún momento nos decían en el colegiado, pues sí, la menor sufrió una afectación en su persona y en su integridad física, pero no hay manera de determinar la capacidad económica de la demandada. Y pues tú te echabas a reír, decías, uy, ¿cómo no le vas a determinar capacidad económica a una empresa transnacional que está en toda América y que tiene tiendas por montones, ¿no? Entonces ya sabrán qué tienda me estoy refiriendo. Entonces, esta es parte del ejercicio de la responsabilidad que se le tiene que hacer pagar a una empresa. En este caso está bajo el imperium de las leyes mexicanas. Y obvio está
pues le obligaba el estar dentro de la jurisdicción de los juzgados, pagos al final satisfactoriamente, porque al final de cuentas hay hechos o actos que muchas veces no pueden ser restituidos al estado original en que estaban, ¿sí? Pero entonces se tienen que resarcir de alguna manera y algunas pues son a través de una indemnización monetaria. Esto es lo que sería una responsabilidad civil objetiva, un daño moral, patrimonial. En este caso, pues la familia exigía 2 millones de pesos, al final solo obtuvimos 1, pero fue bueno para la familia, pues sobre todo para los tratamientos médicos y sus tratamientos para la nena. Es un ejemplo de esa responsabilidad. Y ya pasando un poquito esa responsabilidad, pues no, a ver, vamos a seguir admitiendo aquí a Ochoa, ya está por aquí. Bueno, pues en los estados se va a dar mucho esto de la responsabilidad para todos nosotros, ¿verdad? Y primeramente, pues vamos a ir a la doctrina clásica. ¿Qué nos va a decir qué es la responsabilidad? Pues es el conjunto de reglas que van a regular los aspectos de conductas lesivas de derechos subjetivos. Esto nos lo va a decir el famosísimo Remiro Brotons, ¿no? Ahí en el libro de este, que también hemos visto. Y bueno, es para reparar, restituir por cualquier perjuicio que se haya causado. El ejemplo que les puse ahorita, yo no fui a los juzgados para que le regresaran el piecito a la niña, ¿no? Era imposible, pero sí para que le restituyeran o un poquito, resarcieran ese daño. Entonces, igual un Estado que viola una obligación internacional, pues debe de satisfacer esa violación, debe de corresponder a un hecho ilícito que está por hacer. Y entonces esa responsabilidad también por hechos ilícitos. Si hay una misión, una acción, pues entonces se debe de establecer reglas en el derecho internacional para que entre este sujeto en el cual se le imputa el acto, debe de responder mediante una reparación. Y el sujeto tiene derecho de reclamar, el otro, el ofendido, la reparación por el incumplimiento de la obligación. Fíjense cómo es importante, ¿no? Es decir, si no hay ese resarcimiento del daño, si no hay esa intención de poder repararlo, pues de nada serviría esa responsabilidad. Por ejemplo, cuando tú dices a alguien en algún lugar, ¿quién es el responsable? El responsable es aquel capaz de darte una respuesta o de satisfacer tu demanda. Entonces, para todos nosotros, eso es una responsabilidad. Y hay tipos de responsabilidades derivadas en materia internacional. Primero, hay delitos y crímenes, no todos son iguales. Bueno, estamos frente a un daño que es a un tercero, pero nada más es el incumplimiento de una obligación. Sería un delito, en realidad, ante el derecho internacional. Ese delito, bueno, pues puede determinarse como una manera, ¿no? De tener una capacidad o de ser resarcido o de que haya una reclamación. Y otros hechos ilícitos pueden derivarse en crímenes internacionales, en la violación de los derechos humanos. Ejemplos, ahorita, bueno, por eso decía en el caso de Colombia, no nos afecta directamente a nosotros. Sin embargo, está faltando el Estado colombiano a los deberes que tiene como parte de la comunidad internacional. ¿A nosotros nos afecta el que esté violando los derechos humanos el Estado colombiano? Sí, Luis, ¿quieres comentar algo? Como que te acercaste. ¿No? No, yo, bueno, nada más comentando, pues que indirectamente a lo mejor no nos afecta, pero pues yo creo que directamente, más bien directamente no, pero indirectamente probablemente sí, ¿no? En las cuestiones de los gobiernos de los derechos humanos, a falta de los derechos humanos, ¿no? Acuérdense que los derechos humanos son para los tiempos de paz, y lo vamos a ver en la siguiente clase. Y el derecho internacional humanitario, el derecho humanitario es para los tiempos de guerra. En realidad este asunto de lo que estamos viendo es deplorable, porque se falta a la comunidad internacional, sobre todo, pues a lo que sería nuestra carta de derechos, ¿no? Todo lo que tenemos. Sí, dime, Mari, Guerra, perdón, ¿quieres levantar? Me gusta que participes. Es ahorita como la situación del cohete chino, ¿no, profesor? Que está orbitando la Tierra. Entraría dentro de lo que es la responsabilidad internacional, ¿no? Excelente ejemplo. Ese es un gran ejemplo. Porque al final de cuentas, el cohete chino, pues es del gobierno de ahí de Beijing, de ellos. Si este objeto cayera en algún estado o en algún lugar que causase algún daño, tendrían que ser ellos los responsables. Es un gran ejemplo. Y están en eso, ¿eh? A ver en dónde va a caer. Si se puede desintegrar en cuando venga entrando en la atmósfera, pues qué bueno, ya no va a pasar nada. Si no se desintegra completamente y causa daños, adelante. Sí, Sergio, adelante.
Sí, profesor, buenos días a todos. Claro que tiene que ver, la situación en Colombia tiene que ver con todo, porque se vuelve internacional desde el momento en que lo que se trata es preventivo, también esto para que no se vuelva de lesa humanidad, que ahí sí afecta a la comunidad internacional. O sea, todos los tratados que se han celebrado tienen un fin, garantizar que los estados cumplan con las expectativas de sus habitantes, de sus gobernados. Entonces, al no cumplir con estas garantías, por ende, entra en la parte internacional, porque también nos afecta a nosotros. Si se deja a un gobierno que no cumple con la función, lógicamente puede, no lo digo, lo voy a decir aventuradamente, puede servir hasta de ejemplo para que un Estado se vuelva totalitario al ver que la comunidad internacional pues se queda de brazos cruzados, ¿no? Es un gran ejemplo, Sergio, gracias. De verdad es que sí, y falta sus deberes internacionales. Y es curioso, en Colombia hay 7 bases militares estadounidenses, 7 bases. Cada año se reportan decenas de chicas violadas por militares estadounidenses, pero como tienen inmunidad, no les pasa nada. Es el mayor productor de cocaína del mundo y sigue llegando a Estados Unidos, quién sabe cómo, si tienen 7 bases allí. Y es curioso, decirte que eres un estado independiente cuando tienes 7 bases militares en tu país, se me hace que es un eufemismo. Pero bueno, algunos afirman que Colombia es lo que Israel, es a Estados Unidos lo que Israel en el Medio Oriente para Estados Unidos, es decir, es un enclave para sus operaciones. Pero bueno, faltan a una cosa muy importante. Hay una cosa que se llama el Estatuto Penal de Roma, la Corte Penal Internacional. Vamos a verlo un poco, ya la tengo por aquí. Y porque es importante y son ilícitos internacionales, incurren esa responsabilidad. Aquí lo tengo aquí para que lo vean, la parte del Estatuto Penal. No estos ilícitos internacionales pueden ir más allá, los crímenes de guerra. Y estos son, déjame ver si lo voy a ampliar para que lo veamos. Pues entre eso está el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de agresión, ¿no? Es decir, ¿qué hemos estado viendo? Lo que hemos estado viendo es a una comunidad, a gente manifestantes de manera indefensa y de veras, ¿qué podemos llegar a un crímenes de guerra, crímenes de agresión? ¿Cómo definimos el genocidio? Todavía no llegaríamos a tanto, pero son los actos mencionados, dice, con la intención de destruir totalmente o parcialmente un grupo nacional. Todavía no llegamos para allá. Matanza de miembros, puede ser, lesión grave de integridad física o mental de los miembros del grupo, de su propia nación, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza de niños de grupo a otros, o crímenes de lesa humanidad, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelación o otra privación de las graves de la libertad, la tortura, que por cierto en México se sigue practicando en los sótanos de varias corporaciones policíacas, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado. Nosotros en el año 2006, una cosa de horror, acuérdense en Atenco, el Estado mexicano cometió atrocidades y que no fueron todavía debidamente castigadas, siguen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas mujeres que fueron levantadas con brutalidad siguen pidiendo justicia en tiempos de Peña Nieto cuando era el gobernador. Y entonces unas 50 o 60 mujeres fueron levantadas, abusadas, violadas por la Policía Federal y siguen pidiendo justicia. Es decir, también nosotros estamos incurriendo en esa circunstancia. Las persecuciones de grupo, desaparición forzada de personas. Imagínense cómo quedamos nosotros ante la comunidad internacional, cómo estamos en el ranking de la desaparición forzada por las propias autoridades, crímenes de apartheid. Pues ahí nos gana el Estado campeón, es el Estado de Israel. Dense una vuelcita por el Twitter para ver cómo tratan a los palestinos. Niños son encarcelados, de 13, 14 años son encarcelados sin previo juicio. Es decir, es un chiste a veces el derecho, pero son los poderosos, ¿no? Actos humanitarios de carácter similar, que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la vida. Está Yemen, no pasa nada, están matando. En Siria, es decir, el exterminio, el ataque contra la población civil. Acuérdense que, en ejemplo, y lo voy a decir en el pasado, en 1938, Franco permitió que las tropas alemanas y la Luftwaffe y las fuerzas del Duce bombardearan Guernica. Un pueblo que estaba... ¿Mande?
Es la Legión Cóndor de la Luftwaffe. De la Luftwaffe, ¿verdad? Y permitió que los que estaban comprando, estaba la gente en su día de mercado y de repente de la nada les cae el bombardeo totalmente, una violación terrible. De hecho, cuando Pablo Picasso hace el cuadro del Guernica y todo eso, fue a la exposición y unas personas, unos alemanes le preguntan, ¿y usted hizo eso? Dice, no, lo hicieron ustedes. O sea, en el reclamo de que habían hecho, ellos habían sido los causantes de esa masacre, ¿no? El exterminio, la esclavitud, la deportación forzada, todo ese tipo de crímenes. Acuérdense, en los años, y ya te voy a parar aquí, en los años 70, los regímenes militares sudamericanos que eran brutales, pues agarraban a los opositores y los metían en bolsitas y los llevaban en aviones y los echaban en el mar. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el Estado mexicano no se quedaba corto. Aquí los agarraban, los desaparecían y luego hasta les ponían clavos en las rodillas. Han aparecido sus cuerpos. Imagínate el grado de ese tipo de cosas. Por eso los estados son responsables. O unos casos más sencillos, en el caso Avena. El caso Avena, y eso es evidentemente, acuérdense que tenemos nuestra Convención de Viena sobre los derechos consulares. Uno de los derechos que tiene una persona es que en cuanto seas detenido y eres extranjero, ¿cuál es tu principal derecho ahí? El primerito. Ya lo vimos hace unos clases pasadas. ¿Cuál sería tu primer derecho como extranjero detenido si no estás en tu país? A ver, Verónica. Que se comuniquen al cuerpo diplomático. Eso es lo primero. Es tu derecho fundamental, es un derecho inherente a tu detención, que se comuniquen con tu embajada, con tu cónsul, para que recibas atención. Y entonces estos hechos ilícitos, muchos estados lo hacen. Perdón, mi perro ya se quitaba aquí conmigo, se quiere salir. Es lo malo tener al perro de las hijas aquí. También, profesor, con respecto al caso Avena, dime. Estados Unidos reparó el daño se ubica en satisfacción porque fue daño moral. Le ofreció una disculpa a nuestro gobierno, bueno, a nuestro país. Prometió no volver a violar los derechos consulares. Y eso es importantísimo. Ahí sí hubo un resarcimiento. Fíjense qué importante. Los levantan, se los llevan, pero no les avisan a nuestras autoridades consulares. Y en este caso fue muy bueno porque al final sí se dio esa satisfacción o esa reparación. Entonces también por actividades peligrosas que se pueden derivar. Bueno, entonces hasta aquí, ¿ves cómo sí hay responsabilidades de todos los actos y pueden derivar en sanciones, en reparaciones de daño? Entonces esto nos vincula a todos. Y entonces también podemos tener una responsabilidad internacional por actuales, ¿no? Por acciones o omisiones en todo sentido. Puede haber violación de derecho internacional, sí, por violar el derecho vigente. También se puede imputar al Estado por acciones de las personas, ¿cómo no? Por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan de la ex Yugoslavia en los años 90? Allí hubo crímenes de lesa humanidad. De veras que fue una cosa todavía están ahí por la Corte Penal Internacional. Y puede producirse ese daño moral que le estoy comentando, entonces debe de satisfacerse. Y hay otra cosa que vamos a comentar, el estado de necesidad. Este es también parte de la responsabilidad. ¿Qué me comenta del estado de necesidad? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué es? ¿Quién no quiere platicar tantito? Bueno, hay un ejemplo donde dice que establece que lo utilizan para no pagar o para sí, para no pagar el adeudo con otro estado, porque argumentando el estado de necesidad de que se dañaría se afectarían las necesidades básicas del estado deudor. Entonces Sí. eso lo utilizan mucho como, dice que no se debe de aplicar, pero que lo aplican como excusa. Sí, muchos estados lo usan. Acuérdense, nosotros ya lo vivimos en 1860. Don Benito entra a la presidencia, toma la presidencia por ministerio de ley. Evidentemente, el gobierno de Miramón es el que había pedido el préstamo a los franceses. Él hizo el préstamo al gobierno de Miramón. Pero ya cuando entra don Benito, pues llega la Triple Alianza, ¿no? Los franceses, los ingleses y los españoles. Y en los tratados de la soledad, dicen el general Prim y el enviado británico, no hay problema.
nos vamos a retirar porque hay los buenos oficios de nuestra diplomacia. Los franceses traen otras intenciones, pero don Benito en realidad lo que estaba haciendo un estado de necesidad, pues no teníamos dinero. Sí queríamos pagar, no nos estamos negando, la moratoria de los pagos, y después pues se nos vino la intervención francesa. Evidentemente, pues sí hay responsabilidades. Es un ejemplo que pues, ya lo vivimos. Pero este estado de necesidad, bueno, pues será un hecho ilícito independientemente de esa necesidad, si la obligación internacional de la que se trata excluye la posibilidad de invocar, si el Estado generó esa circunstancia, es decir, si no es algo que ha sido una casualidad o un asunto de una tormenta, de un huracán, es decir, lo han usado varios estados, siempre es esto para los pagos. Y entonces puede tener ciertas causas de exclusión, no contemplan hechos que violen normas imperativas de derecho internacional, también como obligaciones conocidas erga omnes, es decir, que son para todos. Este estado de necesidad, pues, nos es conocido en algún sentido, nada más lo aplicamos en esa ocasión. Fíjense, los franceses venían a cobrar 3 millones de francos de aquel entonces, y gastaron 300 en la aventura colonial. Creo que les salió caro. Así es ahí. A tus órdenes. Digo, me viene a la mente la guerra de los pasteles. Ah, también buenísima. Esa guerra de los pasteles fue una... y por eso tenemos la cláusula Calvo, de que, a ver, el pastelero francés evidentemente reclamaba la protección y ayuda de su gobierno por unos pasteles que le habían dado ahí. Bueno, entonces, pues estos crímenes que vamos a tener, ya lo vimos, el estado de necesidad, pues, perdón, de los crímenes de guerra, son muy frecuentes. Y entonces por eso obtenemos el Estatuto de Roma. Bueno, ahora bien, fíjense bien, otras de las cosas que vamos a tener. En América se ha visto el incumplimiento. Déjenme buscarles, ya les tenía aquí la carta de las organizaciones americanas. De hecho, profe, creo que habían argumentado Alemania antes de pagar su deuda, pues hace unos cuantos años que acaba de terminar de pagarla, creo que, ¿cuántos son? Hace 4 años, 5 años, creo que la terminó de pagar los costos de la Segunda Guerra Mundial. Estaba argumentando que, pues bueno, pues que este estado de necesidad, que no había desarrollo hasta donde se sabe, pero pues bueno, la respuesta que se le había dado por la comunidad internacional, me parece, era que no estaba justificado porque ellos habían sido de manera intencional los que causaron este conflicto. Entonces por eso no se les hizo válido ese estado de necesidad. Efectivamente, ahí tenía unas excluyentes de responsabilidad, dijeran los penalistas, ¿verdad? O unas justificantes. Y en realidad sí pasa. También, mire, por ejemplo, en nuestra América tenemos algo que se llama la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Carta de la Organización. Vamos a compartirla. Y tiene, pues, algo muy importante, ¿no? Esa seguridad colectiva. Dice el artículo 28, toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía e independencia política de un Estado americano será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados americanos. Bueno, esto es, pues, lo que dice el texto de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Se supone que si un Estado es víctima de un ataque, ¿qué deberán hacer los demás Estados miembros de la comunidad americana? Pues ayudarlo, respaldarlo. Yo les había comentado hace un tiempo que esto de la unidad latinoamericana era puro cuento. Bueno, para mí. ¿Quién se acuerda un poco de la Guerra de las Malvinas? Pero eso viene desde la doctrina Monroe, profe, o sea, por eso era la América para los americanos. Fue una justificación que también los Estados Unidos de Norteamérica lo pone como un freno ante las potencias europeas, pero también tenía allí, dicho muy coloquialmente, pues estaba esperando sacar tajo de esta seguridad, ¿no? Y sacó tajo que pues, nos quitó la mitad del territorio. Ah, no, sí. Ahí por las cuestiones históricas que son bastante conocidas a todos nosotros. Bueno, alguna vez estuve yo en Tuxpan una noche y estaban en una mesa cenando unos argentinos. Y para mi sorpresa estaban platicando de la Guerra de las Malvinas y decía uno de ellos, esos chilenos, hijos de su... Y no puedo repetir lo que dijo, ¿no? Estaba verdaderamente enojado y repetía, esos chilenos, hijos de su... Bueno, no el pueblo chileno, el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué el enojo? Porque este artículo, por ejemplo, les obligaba a los chilenos
pues a que ayudaran a los argentinos. Pero ya sabes, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, en plena guerra, ¿sí? De lo que pasó aquí, pues no lo van a hacer. El gobierno de Pinochet, el gobierno golpista que había derrocado al ilustre Salvador Allende, bueno, pues van a hacer un acto de felonía que no tiene otro carácter, porque van a faltar a este compromiso internacional. ¿Qué es lo que hacen? Van a permitir, y ahorita se los voy a, déjenme, lo voy a poner el mapa, van a faltar este convenio internacional de una manera terrible. El mapa, aquí está, lo tengo. Porque esto es derecho internacional de veras, no de papel. Aquí estamos. Aquí están las Malvinas, se aprecia, ¿no? Bueno, pues aquí hay una pequeña ciudad que se llama Punta Arenas. De aquí le daban información a los ingleses de a qué hora salían los aviones argentinos. Y luego permitían que aviones ingleses se pintaran con logos de la Fuerza Aérea Chilena. Es decir, que pasaran desapercibidos. Pues cómo no iba a estar enojado el señor argentino que estaba en la mesa comiendo a mi lado y diciendo improperios y mentándoles la mamá. Digo, yo tengo amigos chilenos y de verdad, no es el pueblo chileno el que hizo esto, no fue el pueblo chileno, era el gobierno de un dictador brutal apoyado por la CIA y que derrocaron a un hombre íntegro, un hombre honesto como Salvador Allende. Y entonces aquí de esta ciudad partían los aviones para los, es decir, hasta Margaret Thatcher decía, es nuestro amigo, así de esos tamaños. Es nuestro amigo, es nuestro compadre y todo lo demás. Es decir, cuánta falta a la organización de la Carta. Eso era un hecho ilícito. Debieron de haber apoyado conforme al tratado. Entonces, ¿para qué estaba el tratado, no? Déjame revisar el artículo, tengo aquí, que lo quería compartir también el otro artículo. Espérame tantito. No, ese no. Ahí, perdón. ¿Estoy bien? ¿Sí me están viendo? Es que le había apretado que cancelar la reunión. No, espérame tantito, todavía estamos aquí. Ay, el 24. Ahora bien, también tenemos, aquí ya lo tengo, el 19 y el 20, ¿qué nos van a decir? Ningún estado tiene, o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, sea cual fuera el motivo, en asuntos internos externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra fuerza de injerencia o de tendencia atentatoria de la persona de Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo sustituyen. No sé si me hace reír más este artículo o los chistes de Chuponcito. Y lo digo seriamente, porque ningún Estado o grupo tiene derecho a intervenir directa e indirectamente. ¿Cuántas invasiones no hemos sabido de pues, a otros estados, no? Nada más, ¿cómo fueron a agarrar a Noriega? ¿Cómo agarraron a Noriega en los 90s en Panamá? Fue la invasión armada, ¿no? ¿Y cómo derrocaron a Jacobo Arbenz en Guatemala? ¿Alguno de ustedes sabe? Por querer repartir las tierras a los campesinos. ¿Por querer dar justicia social? No, pues no. Y la otra del 20, ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico, político, para forzar la voluntad soberana de tu Estado y obtener de este ventajas de cualquier naturaleza. Hablar de la revolución o hablar del fracaso de la revolución cubana sin hablar sobre el bloqueo económico o incluso ahorita de cómo es Venezuela, independientemente de que nos caiga bien o no el régimen de Maduro, hablar de estos dos casos sin intervención de la economía, el bloqueo, el congelamiento de sus cuentas, pues es hacernos patos. Esto está en contra de los tratados internacionales, pero bueno, son hechos. Se están violando los tratados, son hechos ilícitos, no hay responsabilidad. ¿Por qué ahorita, por ejemplo, en Venezuela no hay problema? Bueno, porque el gobierno de Guaidó y todos sus secuaces son los que controlan los fondos internacionales. Perdiendo salen ganando, ¿eh? Fíjate cómo ven el fracaso más exitoso que he conocido. Y de ahí hay varios estudios. Ellos tienen los fondos, les manejan los dineros en el exterior, reciben lo que está en los Estados Unidos, viven bien. Y Maduro, pues también vive bien. ¿Y quiénes son los que están en medio? Los venezolanos. Y los cubanos. ¿Cuántos años tendrá el embargo económico?
Cuba. ¿Cuántos años tendrá el embargo? Yo creo que más de 30 años. Más. Antes de que naciéramos, muchos de nosotros ya existía el embargo. Es decir, Fue en el 59, ¿no? Me parece, profesor. la 59, revolución es 60. en el 59, se va a dar por ahí del 60 y tantos. Ujú. Entonces, pues va en contra de este espíritu de la ley. De hecho, en un tiempo Cuba estuvo fuera de la Organización de Estados Americanos por a petición de, pues los expulsaron. Pero bueno, este tipo de cosas hay detalles así. Bueno, la otra es cuando hay una excluyente, son los consentimientos. Muchos estados pueden permitir que otros estados atraviesen su estado militarmente, pueden pasar, estar ahí, pero si le causa, si él se declara neutral en un conflicto, bueno, pues ahí sí te declaras neutral, pero dejas que pase otro estado por tus fuerzas armadas, entonces hay una responsabilidad. Entonces, tenemos varias responsabilidades. Y la ONU, pues, ha hecho un esfuerzo, ¿no? Hay un proyecto de la Comisión de Derechos Internacional de la ONU sobre esta responsabilidad de los estados, y tienen sus artículos, ¿no? El 1, todo hecho internacional ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional. 2, hay un hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción o omisión, dice, es atribuible al Estado según la derecho internacional y constituye una violación de una obligación internacional. Y dice en su artículo 12, hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de este Estado no está de conformidad con lo que exige esa obligación, sea cual fuera el origen o la naturaleza de esa obligación. Es decir, hay un esfuerzo de poder llevar a cabo este ordenamiento de responsabilidad, pero no se ha materializado. No ha habido todavía un consenso universal o homogéneo de que se llegue a cabo a este proyecto. Sigue estando en proyecto, sigue estando en consultas. Es evidente que va para muchos años todavía, porque imaginemos en ese proceso de derecho internacional, pues ¿quién va a someter al orden jurídico a los Estados Unidos? ¿O quién sometería a un orden jurídico, pues no sé, a Rusia? Cuando se anexan Crimea y los pobres ucranianos nada más se quedan viendo como el chinito cómo se anexa el zar Vladimir Putin, se anexa a Crimea. A ver, ponte con ellos, ¿no? Es decir, Sí, de hecho. ¿mande? Profe, un comentario. De hecho, una vez con una maestra de primer semestre, Sí, dime. perdón, habíamos comentado que Estados Unidos, pues, los derechos humanos se encuentran en Estados Unidos y decíamos, los derechos humanos en Estados Unidos no se, por el racismo, por las cuestiones que hay, no se consideran ahí en Estados Unidos, estando los derechos humanos y las Naciones Unidas en Estados Unidos como sede, pero como decía una vez, la dice es que el dinero lo porta Estados Unidos y nadie se le pone, ¿no? Dice, no es que yo mantengo las Naciones Unidas y no me lo voy a poner al que me... Sí, evidentemente hay todavía mucho por recorrer. Todavía acuérdense que en los años 60 se estaba luchando por los derechos civiles con Martin Luther King y todos sus seguidores, es decir, y en el otro lado, César Chávez estaba luchando por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores mexicanos, de los trabajadores agrícolas, es decir, había circunstancias, pero no íbamos tan lejos. Aquí en México, en los años 70, 80, en Chiapas, los indígenas no podían ir en la banqueta en Chiapas, o sea, en San Cristóbal, es decir, todavía estábamos también teniendo nuestras dificultades. Otro elemento que nos va a llevar a este tema de la responsabilidad, pues, es la legítima defensa. Volvamos un poquito aquí a la Carta de la Organización de Estados Americanos. El artículo 22. Los estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o el cumplimiento de dichos tratados. Es decir, sí se pudo usar la legítima defensa, sí, como no, pero debemos de tener ahora sí que la justificación. Entonces, esto de la legítima defensa se puede invocar y entonces esa exclusión de responsabilidad, pues por un ataque armado de otro. Hace unos años hubo un conflicto de que Colombia bombardeó una base de rebeldes o narcotraficantes en el territorio ecuatoriano. Iba a derivar en un conflicto internacional porque pues dice que los habían confundido. Entonces, si los ecuatorianos hubieran respondido el ataque argumentando la legítima defensa,
pues a lo mejor hubieran tenido el pretexto ideal, pero hubo la cordura y la satisfacción de que lo resolvieron mediante los buenos oficios, las pláticas, lo que son desde las negociaciones. Es decir, a veces pasan la legítima defensa, bueno, y otros que abusan de este recurso. Ustedes se acordarán cuando en el 2001, los más viejos, a lo mejor ya de mi edad, los más chavos, ¿no? Yo les digo la generación del Barney para acá, pues sí, pues ya no lo vieron, pero lo pueden saber. En el 2001 vimos cómo cambió el mundo unilateralmente, es decir, vimos el ataque a las Torres Gemelas. Y después los Estados Unidos argumentaban en el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas de que pues había sido un ataque artero y todo lo demás, y que había bombas, armas de destrucción masiva en Irak, y que Saddam Hussein tenía esas bombas, y que iban por él, y que iban por ¿cómo se llama? Por Osama Bin Laden, ¿no? Y acuérdense incluso del chiste que decía, si Osama, ¿por qué os mata? ¿No? Entonces, nos traíamos ahí los chistes coloquiales, pero se llegó al extremo de argumentar la legítima defensa. Hoy las tropas estadounidenses siguen estando allá. Y entonces, evidentemente, se argumentó de que había armas de destrucción masiva, que ponían en peligro la estabilidad, y entonces se lanzaron a una guerra, incluso sin a una invasión armada, incluso sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se supone que es el órgano máximo de seguridad. No, nos vamos. Y ahí le entraron algunos. Y entre esos se fueron a meter los españoles, que no tenían que irse a meter. E incluso hay una canción de La Oreja de Van Gogh que refiere de cuando en la estación de Atocha, pues se la fueron a cobrar los extremistas islámicos. Y Aznar era el presidente y carga con eso. Es decir, era un pleito que ni tenían que ir a ver los españoles, no era su pleito, pero se fue a meter con ellos y les costó también a los españoles que extremistas islámicos fueran a hacer un acto de terror espantoso en la estación del metro Atocha. Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, a veces los estados pueden tomar contramedidas para remediar estas circunstancias de las reparaciones o de las responsabilidades civiles, de las responsabilidades internacionales. Pueden hacerlo a través de medidas ilegales, es decir, no cumplen la parte del tratado que les corresponde. Acuérdense que en un pleito civil, en un juzgado, solo tiene derecho a exigir aquel que ha cumplido su obligación. Si no ha cumplido su obligación aquel que reclama, no puede reclamarle al otro. Es decir, en una compra-venta, yo no puedo exigir que se me entregue la cosa si no ha dado el precio pactado. Entonces, si no me entregan la cosa, pues yo no entrego la parte que me corresponde, el dinero. Si yo ya he entregado el dinero, entonces tengo derecho a que se me entregue la cosa. En este caso igual, a veces hay contramedidas que pueden tomar los estados. O a tomar acciones recíprocas. Pues no me dejas entrar a mis ciudadanos, entonces medidas espejo. Yo también recurro a no dejar entrar los tuyos. Y la otra pueden ser unilaterales. Pues retiro a mi embajador o saco al tuyo. Ya me cayó gordo y acuérdense que para poder correr a un embajador o a un cónsul no se requiere más que la pura voluntad de decir, ni siquiera tenemos que expresar motivo alguno, nada más. Ya no quiero que esté, retíralo y después cuando se reanuden las relaciones diplomáticas, entonces vendrá otra vez. Son medidas temporales, pero no recurren al uso de la fuerza, tienen que respetar los derechos humanos y las normas deben de ser proporcionales, es decir, tampoco debe haber exceso en esa fuerza Ahora, hay otros casos, por ejemplo, la fuerza mayor. Acuérdense, la fuerza mayor es algo irresistible, algo que está de improviso y que pues es ajeno a la voluntad de un Estado. Imaginemos lo que van unos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, vienen de algún tipo de misión diplomática y por alguna circunstancia entran en el espacio aéreo, el espacio territorial de una nación vecina, pero sin permiso, imagínate, le sale de repente algún problema y bueno, mientras que no haya una voluntad de causar un daño, se puede presumir que fue una fuerza mayor. Entonces, estamos en presencias o un peligro inminente. En un peligro inminente, bueno, una embarcación que está en medio de una tormenta, pues tiene que entrar incluso por derecho internacional a un puerto, estarse allí, pasar en lo que está la tormenta, tiene el derecho de permanecer. Hay peligro inminente. Pueden pasar o incluso, acuérdense que en los años 80, muchos guatemaltecos cruzaron la frontera mexicana porque lo estaban persiguiendo por los exterminios que tenían contra los pueblos mayas.
hubiera podido ser un peligro inminente o extremo que las tropas guatemaltecas cruzaran nuestro territorio por algunos de ellos. Es que eran peligrosos y entramos por ellos. ¿Podrían haberlo hecho? Claro que no. De hecho, todos esos guatemaltecos ya no se regresaron a sus casas, ya se crearon en México y ya son mexicanos en cierto sentido. Eso, nada más que eso no lo veo aquí, lo veo en la clase internacional privado cuando vemos nacionalidad. Pero lo traigo a colación por esto. Y bueno, ya vimos el estado de necesidad. Hasta aquí como vamos muy bien. Bueno, muy bien. Parte también de esta responsabilidad la vamos a tener, ¿sí? Por esos órganos legislativos. A veces nuestros órganos promulgan leyes contrarias a obligaciones internacionales. Ahorita traemos un San Benito sobre eso. No es solo la promulgación, también es la responsabilidad, ¿no? La aplicación que vaya a dar a cabo. Por ejemplo, si se da una expropiación que va en contra de los tratados internacionales, del TEMEC o de acuerdos comerciales, se puede estar en presencia de una responsabilidad legislativa o de un Estado. En el caso, por ejemplo, ahorita tenemos que el gobierno federal está promoviendo reformas a la ley de hidrocarburos. Ya los empresarios estadounidenses y las grandes compañías petroleras están levantando la voz porque dicen, hey, esto está violando los tratados internacionales. Entonces, esto puede derivar en conflictos en que se diga que el gobierno mexicano está incurriendo en ilícitos. Obviamente son puntos de vista, porque si te están afectando tus intereses comerciales de que metas combustible por contrabando y de que no pagas los impuestos, pues vas a respingar, ¿verdad? Y obviamente pues está que hay contubernio entre empresarios de ambos lados, pero cuando el gobierno quiere meter el orden, puede llevarse entre las patas la legislación y ahí pues están en medio nuestros legisladores. Esto está muy de moda por favor, esténse atentos. Entonces esta responsabilidad legislativa se extiende también a los actos constitucionales. Pueden haber actos que puedan estar restringidos o avalados por la Corte, que puedan causarle un daño a un tercer país. Y entonces, bueno, si es del Ejecutivo, pues es necesario que se produzca un hecho ilícito de derecho internacional. En este caso, por ejemplo, cuando el extinto Hugo Chávez se aventaba las expropiaciones así a valor venezolano, no digo mexicano, pues se le vino encima pues toda la comunidad internacional. Hay videos en los que decía, oye, es que esa expropiese. Entonces, pues sí, en su afán de revertir ciertas cosas, pues se le vino la comunidad internacional por estos hechos. Es decir, hasta para poder expropiar, tienes que hacerlo conforme a los tratados internacionales, conforme a los convenios, no. Pero no se le hace curioso, profe, Mande. que a veces nosotros mismos violamos esos derechos internacionales por cuestiones de cultura, porque por ejemplo lo que usted está mencionando acerca de ahorita lo de las refinerías y todo eso que viola tratados internacionales, sí, pero trae una cola que es lo de caso Odebrecht, ¿no? Ah, sí. En donde se tienen que buscar también responsables que estuvieron a la cabeza del Ejecutivo, tuvo que haberlo firmado, igual que los grandes señores, y seamos nosotros mismos los que hoy no queremos, o no nosotros, ¿no? O sea, la gente que tiene los intereses ahí creados a través de la política, que seamos los que no queremos un castigo en contra de los responsables que dañaron a los bienes de la nación. Y es más prudente la posición que toma la comunidad internacional de no meterse, ni siquiera opina porque sabe que es lo justo, que para poder recuperar una potestad que teníamos sobre nuestros recursos naturales, pues mejor ellos se callan, pero el pueblo mexicano o algunas gentes con otras ideologías políticas, incluso hasta salen a defender a la gente que robó y destruyó el patrimonio nacional, ¿no? Entonces se queda limitado. Es parte de la idiosincrasia mexicana que a veces no te la crees. Sí, es absurdo a veces, y no dejamos que se aplique la ley, por esa simple cuestión, por partidismos, por colores, no dejamos que se aplique la ley siendo juristas para llevar a los responsables a que cumplan con lo que rompieron, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, trae esa colación algo muy importante. Ahorita está, y también se los pido que estén atentos, lo que fue el proceso de quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas. Es un proceso jurídico interesante, ¿no?
la Fiscalía ya presentó sus alegatos y todo se llevó a cabo por el Congreso de la Unión, pues retirarle el fuero, y el Congreso de Tamaulipas dice que no. Entonces es un asunto bastante peculiar. Yo creo que al final la Corte va a tener que decidir, si somos abogados, pero hay elementos que hacen suponer de que hay mucha corrupción en esto. No es el primer gobernador que tendríamos tras las rejas. Acuérdense cuántos ya han pisado las rejas por haberse hecho de los recursos públicos, hacerlos privados. Y las deudas públicas del Estado. No, y ojalá se haga una práctica común, profesor. Nosotros como juristas creo que tenemos esa responsabilidad y creo que también lo veamos y a veces pues, las dejamos de lado, ¿no? No nos metemos, pero pues esta gente sabemos por qué se le quitó uno el fuero y por qué tienen que pagar, porque es ilícito el de los recursos de donde captó dinero para su campaña, igual que en todo el país, ¿eh? No, pues, igual que en todo el país y de todos los partidos, en de todos lados se todos. cuecen habas. Entonces, pues, Entonces, creo mira, que es un ejemplo y creo que deberíamos de... decía un maestro, me decía, la justicia, joven Tello, es una extraña red. Atrapa los peces chicos y deja ir los peces grandes en este país. Entonces, es curioso, pero sí yo creo que la corrupción sí se debe de combatir. No sé si se vaya a acabar en este sexenio, pero sí creo que en la medida en que haya menos impunidad, que dices ahí, te haces yo reír, pero en medida en que haya menos impunidad, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Es decir, ¿por qué crece la corrupción? Pues porque hay impunidad. ¿Y dónde nace la impunidad? En los sistemas de impartición de justicia. Evidentemente debemos de hacerlo. Entonces, cuando ustedes estén en el ejercicio profesional, por favor, pues vean esa parte. Hay que ser éticos en muchas circunstancias. Y sobre todo en la materia internacional. Va mucho, porque en materia internacional no hay un tribunal que nos obligue. En materia internacional es por el derecho consuetudinario, por la costumbre internacional, por la buena fe, por los tratados, pero nada más. No, nadie te puede obligar en un país a hacer esto. Por ejemplo, otra de esas responsabilidades, y hablando del asunto judicial, pues es la responsabilidad del Estado por el órgano judicial. A veces el Estado no es responsable de los actos de sus tribunales, sobre todo cuando pues, no quieren reconocer sentencias de otros estados. El Poder Judicial es independiente, pero no lo es del Estado, pero responde por la conducta de todos los órganos. Acuérdense que en materia de reconocimiento de sentencias, muchas veces de un estado a otro se mandan la cooperación procesal internacional, te piden que reconozca sentencias, no lo hace el Estado, no coopera, no hay reciprocidad, y evidentemente es un principio muy importante, la reciprocidad. Si no hay reciprocidad, aunque no tengas convenio internacional, la pura reciprocidad debería obligarte a que si te están pidiendo ayuda en Estado que no vulnera tus derechos, tu derecho interno, tu derecho, el orden público, no violenta tu orden jurídico, no va en contra de tus disposiciones internas, deberías de ayudarse a ese Estado. Pero a veces también hay circunstancias del derecho internacional que derivan en el cumplimiento de los jueces. Por ejemplo, hubo un caso hace muchos años del niño Elian, un niño cubano que llegó a Florida, pero el caso fue de derecho internacional porque el papá lo reclamaba, la familia de Elian lo tenían ya en Florida y reclamaban que el niño se quedara. Al final el niño tuvo que regresar. Sí se cumplieron ciertos tratados, por decirlo así, con el gobierno cubano, pero se respetaron ciertas normas jurídicas, sobre todo de principios internacionales del derecho. Entonces, vamos a ver un poco más de estas responsabilidades la semana que entra. Y bueno, nada más para no olvidar la famosísima cláusula Calvo que tenemos en nuestro artículo 27 constitucional. Carlos Calvo era un jurista argentino y que él vio cómo en el siglo XIX y principios del XX hubo una migración extranjera masiva. Y entonces estos extranjeros, sobre todo de corte europeo, pues cuando había problemas con los nacionales de donde vivían, pues recurrían a la protección de sus estados. Entonces, él diseña lo que es la cláusula Calvo, esa doctrina, en la de que se debe de someter todos los extranjeros que viven dentro de las fronteras de un país a esa jurisdicción. Y está plasmada en nuestro artículo 27 constitucional. Acuérdense de que tenemos restricciones en una franja fronteriza, que dice que los extranjeros no pueden adquirir tierras en una franja de 100 kilómetros en la frontera y 50 en las costas. Y de los extranjeros que estén en estas circunstancias y de que adquieran terrenos o invoquen la protección de sus estados, ¿qué pasará con sus bienes?
A ver, juristas, jóvenes abogados. Esos bienes son requisados por el Estado en el que se encuentren. Exactamente, quedarán en favor del Estado. Entonces, solían tomar estos estados, pues llegaban en defensa de sus nacionales y hacían intervenciones en estos países. Entonces, estas fricciones fueron inevitables. Entonces, por eso Carlos Calvo dice, no, si vives en nuestras fronteras, te debes de someter a nuestros derechos, a nuestra legislación. Y esto fue para evitar los conflictos diplomáticos. Evidentemente, nos ha ayudado mucho. Y esta es la cláusula Calvo. Yo en lo personal, cuando era un joven estudiante, así como ustedes, pensaba que era mexicano, pero no, ya leyéndome me salió que no, que era argentino. Y junto con la doctrina Estrada, bueno, pues nos dan un marco de referencia para el derecho internacional que hoy vivimos, en la responsabilidad. La semana que entra, pues vamos a seguir en este tema, pero les digo, bueno, es muy amplio el tema de la responsabilidad, pero sobre todo, acuérdense que depende de la buena fe, los actos que se puedan llevar a cabo, judiciales. No hay un organismo internacional que pueda someter a otros estados. Obviamente hay estados más poderosos que otros y pueden hacer cumplir sus resoluciones mediante la fuerza, pues evidentemente. Nosotros no estamos en esa circunstancia, no tengo un registro de que México como país haya participado en una intervención armada contra de otro. Sí, Pancho Villa, evidentemente en 1915 va a meterse a Columbus y entonces hace su zafarrancho ahí, pero pues nada más. Pero como país, no. Creo que tenemos buenas relaciones con nuestros vecinos alrededor, tanto al sur como al norte. Ahorita estamos bien. Pues muchas gracias, son las 11:57. Me dio gusto verlos y que sigan bien y ojalá pronto ya nos den la oportunidad de que en agosto a ver si nos vemos, pero mientras vamos muy bien en la clase. Hoy estoy Maestro, contestando todos sus correos. ¿Sí va a haber clases la próxima semana por el Día del Maestro? No, creo que no. Creo que no. Ya ves que nos gusta ser marxistas guadalupanos aquí. Entonces, yo diría clase, pero pues el calendario dice que, pues bueno, no hay clase, entonces, evidentemente, pues no. Pero nos vemos en la siguiente para seguir viendo. Vamos a ver sobre la Cruz Roja Internacional, la Media Luna Roja y el derecho internacional humanitario, que es también Es el parte de la video, cosa. ¿verdad? El documental que nos había dicho la próxima clase. Sí, vamos a ver sobre Nacido en Gaza. Esto es brutal, de veras, es brutal. Por eso te digo, a veces es un catálogo de buenas intenciones todo esto. Sí, Pues sí, me dio está mucho bueno. gusto. ¿Mande? No, digo, está muy bien, ya lo vi, está interesante ese ¿Sí video. lo viste? ¿Qué te pareció? Hay que platicarlo. No, sí está muy fuerte, tristeza, pero muy, pues, como para comentarlo y a verlo, nuestras opiniones de los compañeros. Pues sí. Muy ¿Cómo bueno. se llama la otra? Muy bueno. Blan, nacido en Bosnia. ¿Nacido en Sí, Bosnia? en Bosnia también hay que verla. Si me la recomiendas, Ah, sí. pásenla. Sí, es que sí, ya las vi las dos, profe, tienen el mismo recurso de realización para, bueno, pues hacer la crítica, el análisis y la crítica respectiva de cada uno. Entonces, tienen la misma dinámica y son situaciones diferentes y también está muy bien. Bueno, pues seguimos en esa plática porque vamos a la siguiente clase. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Gracias, profesor. buen fin de semana. Excelente. Gracias. Buen día. Hasta luego, un abrazo y muchas felicidades. Gracias, nos vemos.